Ejercicios, video número 70 del capítulo Cambio de fase. Ejercicio 40. En una planta generadora de un submarino nuclear, la temperatura del agua en el reactor está por arriba de 100 grados centígrados. ¿Cómo es posible esto? Bueno, si usted ha visto los videos anteriores, esa respuesta la tiene claro. Y es que cuando aumentamos la presión, pues la temperatura de ebullición va a estar por encima de los 100 grados centígrados. El ejemplo está pues en la olla a presión. Y un ejemplo que ya también habíamos dado es el de los Geyser. Miremos aquí la gráfica. Entonces observen, ve, aquí arriba la temperatura de ebullición es de 93 grados centígrados. Quiere decir que aquí está la presión por debajo de una atmósfera. 103 está por encima de una atmósfera, 113 mayor, 123 y 133. Aquí en el fondo, ¿por qué hay mayor temperatura? O sea, ¿por qué se tiene que llegar a los 133 grados centígrados para que el agua hierva? Porque sencillamente esto está lleno de agua y es como si, o sea, aquí en el fondo hay mayor presión. Pensemos en el submarino. Cuando un submarino comienza a ir bajando hacia el fondo del mar, va aumentando la presión sobre él porque tiene más agua arriba de él. Entonces eso sucede aquí. Aquí a mayor profundidad, pues hay mayor presión del agua. Toda esta agua que está aquí encima está haciendo presión sobre la de abajo. Entonces para que esta agua pueda hervir tiene necesariamente que tener una temperatura mayor. Si recordamos esta gráfica, vea, está la olla con agua, está sobre el fogón. Entonces aquí se quiere formar una burbuja de vapor. ¿Qué impide que esa burbuja se forme? Porque el agua que rodea la burbuja hace presión sobre ella para no dejar que esa burbuja se forme. Fuera de eso, aquí arriba, ojo, observen aquí arriba, esta es la presión atmosférica que ejerce fuerza sobre el agua. Entonces, para que esta burbuja de vapor logre salir, debe ser la presión de vapor mayor a la suma de las dos presiones que no quieren que se forme, que es la del agua alrededor de la gota o de la burbuja de vapor y la presión atmosférica. Si yo disminuyo la presión atmosférica, el agua va a hervir más fácilmente a menor temperatura, que es aquí. Pero si yo aumento la presión acá, como es en el fondo del geyser, pues la temperatura de ebullición va a ser mayor. Eso es lo que sucede entonces en el submarino, que logramos aumentar hacemos que la presión que se ejerce sobre esa agua sea mayor a una atmósfera para que la temperatura de ebullición sea mayor a 100 grados centígrados. Dice aquí, el reactor se comporta exactamente igual que una olla a presión, que yo ya lo había dicho. Aquí esto es una olla a presión. Entonces, el por qué la temperatura es mayor a 100 grados la daré enseguida. Si aumenta la presión, las moléculas de vapor deben moverse con mayor rapidez para ejercer la presión suficiente que evite que las burbujas se aplasten, o sea, las de aquí. Se puede alcanzar mayor presión ya sea bajando de la superficie del líquido a más profundidad, lo que dije yo del submarino, entre más profundo se meta mayor presión va a tener, y es lo que sucede aquí en esta parte, como en los geysers que se describían más adelante. Bueno, se describirán, pero no, ya estamos aquí hablándolas. O aumentando la presión del aire que haya sobre la superficie del líquido, o sea, esta la presión atmosférica. Esta es la forma en que funciona una olla a presión. Tiene una tapa hermética que no permite que escape el vapor, sino hasta que alcanza determinada presión, mayor que la presión normal del aire, o sea, mayor de una atmósfera, si estamos hablando a nivel del mar. A medida que se acumula el vapor que se evaporó dentro de la olla a presión sellada, aumenta la presión sobre la superficie del líquido, o sea, aquí, lo cual al principio evita que hierva, ojo con eso. Las burbujas que se hubieran formado normalmente se aplastan. Al continuar el calentamiento, la temperatura sube más de 100 grados centígrados. No hay ebullición hasta que la presión del vapor dentro de las burbujas, o sea, estas, supera la mayor presión sobre el agua, o sea, la que se aumentó en la parte de arriba. Entonces sube el punto de ebullición.
A la inversa, una presión más baja a grandes altitudes disminuye el punto de ebullición del líquido, o sea, esto que está aquí, 93. Vemos entonces que la ebullición no solo depende de la temperatura, sino también de la presión.